Inhalemos con fuerza la luz del universo. Sintamos cómo la luz penetra nuestro ser. Imagina que la luz del universo ha penetrado tu ser, mientras nuestro ser se siente en completa unicidad. ¿Qué beneficios nos brinda la unicidad? ¿Cuál es el resultado de que un ser humano haya encontrado la manera de entrar en unicidad? ¿Qué significa la unicidad? ¿Por qué tantos profetas han estado insistiendo en que el ser humano debiera entrar en un estado de unicidad? De alguna manera todo tiene un sentido que nos lleva a reflexionar que somos hijos de Dios y que esta unicidad precisamente nos otorga el beneficio de tener todo lo que nosotros anhelemos, pero como portadores de un cuerpo físico, y quizás podamos, además de ser poseedores de un cuerpo físico, mantener todos aquellos atributos que como Dios es Dios nos entregó. ¿Qué nos entregó Dios? ¿Por qué somos tan valiosos? ¿Por qué tantos profetas se enfocaron en asegurar que en estos tiempos se detonarían ciertas esencias o ciertas partículas que de alguna manera nos harían realmente expandir nuestra conciencia para entrar en unicidad? ¿Por qué tantos profetas se empeñaron precisamente que aquellos que encarnáramos en estos tiempos realmente tendríamos la oportunidad de entrar en ese maravilloso estado y quizás elevarnos vibracionalmente hasta alcanzar cierta dimensionalidad que nos hiciera poder hacer uso de un poder que Dios nos entregó? ¿Por qué Dios se empeña en que precisamente nosotras podamos hacer la transformación de toda nuestra generación? ¿Qué vio Dios en nosotros para darnos esta maravillosa y extraordinaria mañana, el estado de unicidad? ¿Qué sucede cuando dos seres humanos que conforman un entorno familiar ahora tienen o hacen uso de la unicidad? Para que entonces quizás aquellas líneas generacionales que habitan también en este momento un cuerpo físico puedan entonces sacudir esas teorías negativas, adversas que los han limitado y que de alguna manera les han impedido hacer uso de ciertos dones y virtudes que Dios les concedió. ¿Por qué Dios de alguna manera me ha dado o me ha concedido este maravilloso don? ¿Por qué de alguna manera Dios, a través de mi palabra, está anunciando que los tiempos de cambio están aquí y que nosotros tenemos el poder de transformar nuestras líneas generacionales? ¿Por qué Dios asegura esto? Quizás Dios está obrando ahora mismo a través de nosotros porque Dios conoce nuestra noble intención y Dios sabe que estas reuniones están siendo de alguna manera sacudir las conciencias de nuestros amados hermanos y más allá de ellos, de todas las líneas generacionales que están ahora habitando un cuerpo físico y quizás aquellas que vendrán a aportar un cuerpo físico y que de alguna manera están ahora en esencia de alma, quizás en el universo, esperando que haya un ser humano que realmente libere a todas las generaciones existentes en este maravilloso mundo de aquellas teorías negativas, de los egos, de situaciones adversas, quizás de energías obscuras, negativas o reacias que realmente pudieran haber dado paso a la devaluación del ser. Realmente el estado de unicidad nos hace reflexionar que al hacer uso de este maravilloso estado es Dios quien actúa a través de nosotros y es Dios quien habla a través de una servidora y quizás podamos asegurar mediante el auspicio que Dios nos pudiera brindar que nuestros seres queridos realmente están obrando en consecuencia a todas esas
situaciones adversas, que unas líneas generacionales que pudieron haber demeritado la acción verdadera de un ser humano pudieran haber infiltrado en sus células, y quizás con esta meditación realmente sea Dios el que obre, o nuestra esencia de Dios, o el estado de unicidad del cual ahora estamos realmente poseedoras. Imagina a nuestros padres principalmente, porque nuestros padres realmente nos dieron ciertas vivencias difíciles que vimos en ellos como almas para decidir llegar a esta familia. De alguna manera nosotros como almas determinamos a qué familia llegar. Sin embargo, sabíamos que esta familia, específicamente nuestros padres, nos darían el aprendizaje indispensable para que nosotros pudiéramos sentirnos realmente estimuladas y decir no a esas acciones y cambiar ciertos rasgos, hábitos y conductas que nos parecieron realmente nocivos y que pudieron hacer una afectación emocional en toda nuestra línea generacional. Quizás ellos también, a su vez, pudieron heredar de sus ancestros ciertas energías o emociones adversas que pudieron haberlos hecho obrar de la manera que obraron. Si bien es cierto, nuestros amados padres a profundidad y desde el fondo de nuestro corazón realmente sienten un noble sentimiento hacia nosotros, también es cierto que nuestra infancia fue un tanto difícil. Quizás esa infancia de alguna manera debiera de haber sucedido de esa forma, porque realmente en el aspecto personal me estimularon a decir no a todas esas creencias limitantes, patrones ancestrales y situaciones adversas, porque me sentí tan lastimada en ese maravilloso periodo que ahora simplemente a esas energías les digo no, y entonces mis células sanan de esas situaciones adversas y pudiera considerar que soy un líder o un parteaguas generacional, porque de alguna manera he tratado de estimular a mis hijos el crecimiento a través de otras conductas, otros hábitos y otras formas. Si bien pudiéramos considerar que no siempre hemos actuado de esta manera, también estamos seguras que decidimos un día cambiar todos esos arraigos, unos arraigos que se han infiltrado incluso en las células de nuestros amados hermanos y que de alguna forma o de manera inconsciente ellos se niegan a ver y continúan con acciones repetitivas que solo están demeritando a sus propios hijos, pero su yo consciente no los ha invitado realmente a reflexionar de esta manera. Quizás nosotros ahora podamos entenderlo a través de todas estas maravillosas bendiciones que Dios nos concede al darnos ciertas ejemplificaciones o ciertas visualizaciones que nos hacen entender que somos dignos hijos de Dios y que nosotros tenemos el poder de deshacernos de todos esos hábitos nocivos. Quizás nuestros hijos realmente pudiéramos decir que no han recibido de nosotros realmente la educación que debiéramos otorgarles, quizás porque todavía quedan dentro de nosotros ciertos impulsos o ciertas creencias que nos han impedido realmente ejercer la autoridad como un padre debiera ejercerla, pero Dios sabe que a través de este trabajo quizás estamos ayudando a nuestros hijos de forma suave y sutil a que ellos modifiquen esas acciones y quizás ellos, al ver la ejemplificación clara de una transformación, puedan copiar de nosotros los hábitos y conductas de los que ahora podemos decir que gozamos, unos hábitos y conductas que han transformado realmente nuestra manera de ver la vida. Vamos a visualizar que de alguna manera esta unicidad nos brinda cierto poder. ¿A quién realmente lo liberarías de esos patrones de conducta? Si bien es cierto, sabemos que algunos de nuestros hermanos, específicamente aquellos que se han sentido más lastimados, actúan de manera persistente copiando esos patrones y repitiéndolos quizás de manera todavía más sobreactuada, podamos considerar que ellos realmente necesitan esta liberación para que esos patrones cesen y entonces ellos entiendan que son hijos de Dios y que si realmente iniciaran una búsqueda espiritual, ellos incluso pudieran sanar sus cuerpos físicos. Realmente
a mi mente pudiera llegar uno o dos o tres o quizás, pero ¿por qué no decirle a Dios? ¿Por qué no todos, Padre? ¿Por qué nuestra línea generacional pudiera ser beneficiada en su totalidad? ¿Qué nos diría Dios? Quizás Dios diría, adelante, ustedes tienen el poder, usen esta unicidad y abracen a todos los seres humanos porque ustedes tienen el poder de liberarlos de esas conductas negativas, abruptas, erróneas, de ira, de cólera, y entonces realmente pudiéramos hacer uso de esta unicidad para transformar al mundo. Vamos a inhalar y a contener la respiración. Siente cómo la presencia de nuestro Dios estimula para que nosotros, desde un noble gesto, podamos, sin hacer distinción, abrazar a todos los habitantes de este planeta. ¿Te imaginas? Ser poseedoras del estado de unicidad y que sea Dios a través de una sublime energía enviarnos ahora a esta maravillosa encomienda para que nosotros pudiéramos abrazar a todas las líneas generacionales a las cuales pertenecemos y entender que la línea generacional en realidad es el ser humano en su totalidad, porque pudiéramos entender que todos somos hermanos y todos pertenecemos a la misma rama, y esta rama nos invita a entender que Dios es el que auspicia la energía y la vitalidad de todos los seres humanos que habitamos el mundo. Si bien es cierto, algunas ramificaciones no están en contacto directo con Dios, pero realmente Dios es el que les está dando la oportunidad de habitar un cuerpo físico, y entonces ellos debieran entender como ramificaciones que son del mismo Creador, que debieran iniciar una búsqueda interior para sacudirse de todas esas acciones negativas y entender que realmente somos dioses encarnados precisamente en este momento en el cual muchos seres humanos y muchos profetas y muchos seres iluminados señalaron como los tiempos del cambio, tiempos que están aquí, tiempos de los cuales estamos haciendo uso, aprovechando este maravilloso contacto con nuestro Creador. Estamos realmente contribuyendo a que la transformación del ser humano se dé, pero no desde una conducta que pudiera a ellos resultarle difícil el cambio de esa conducta, sino la liberación de esas acciones y patrones genéticos de los cuales hemos sido poseedores y que han ido demeritando profundamente la acción del ser humano. ¿Cómo hacer para que nuestros hermanos realmente se integren en unicidad con Dios? ¿Qué decirlos o cómo estimularlos? Quizás ellos están viviendo en su interior cierta problemática derivada precisamente de ese impulso que necesitan para trascender a los cielos superiores y elevar su vibración, y entonces entrar en unicidad con el Padre, y entonces el Padre a través de esa unicidad le entregaría a ese ser humano todas las virtudes y enseñanzas que Él mismo colocó estructuralmente incluso en nuestro cuerpo físico para que actuáramos en consecuencia a cómo actuaría un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios con este estado de unicidad que nos entrega esta maravillosa mañana? Quizás que nos está concediendo ciertos poderes para que nosotros hagamos uso de él, poder que estamos haciendo de manera honesta porque estamos realmente preocupadas por las acciones demeritorias que nuestros amados hermanos están realizando, y entonces quizás Dios a través de esa preocupación nos esté diciendo: abrácelos con amor, y entonces ellos, quizás a través del amor o esa energía que transmitan, todas sus ramificaciones podrán despertar. Realmente las herencias genéticas pudieran servirle al ser humano para estimular al ser humano a crecer. Desafortunadamente, la clausura o nulificación de un estado de conciencia los hace actuar de manera visceral y no están entendiendo que esas acciones negativas debieran hacer que ellos se estimulen para sacudirse de todas esas acciones, como algún día lo pudimos hacer nosotros, y decir: yo no quiero esto, hazme diferente, quiero hacer el cambio. Si bien para nosotros nuestros padres reflejan
representación clara de unos padres que de alguna manera, a su estilo, a su forma, se han preocupado por mantener a la familia unida. También de alguna manera pudiéramos rehusarnos a ciertas enseñanzas o ejemplificaciones difíciles de los cuales realmente nosotros no queremos algunas veces ni siquiera recordarlas, pero de alguna manera esas acciones merecen un reconocimiento. Si bien es cierto, somos una familia numerosa, esa familia numerosa dio a brote dos hermosas flores que ahora están realmente floreciendo porque se están sacudiendo de esas energías y patrones de conducta abruptos, negativos, reacios, recalcitrantes, y de esta manera quizás podamos estimular a nuestros hijos a que puedan hacer el cambio y puedan ellos, a través de la herencia genética que les estamos concediendo, entregar a sus generaciones posteriores algo mucho más maravilloso que una enseñanza difícil. Sería a través del amor en que el ser humano se sentiría realmente estimulado. ¿Por qué no hacer uso hoy de esta unicidad y enviar energía de amor a todos ellos, así, sin juicio, simplemente entendiendo que de alguna manera ellos pudieron verse afectados por la experiencia difícil que todos vivimos en la niñez, y entonces de esta manera realmente nosotros pudiéramos estimular que ellos cambien sus hábitos y conductas y modifiquen la manera en que están educando a sus hijos, y de esta manera las generaciones futuras realmente tendrían no el resurgimiento que habían tenido hasta ahora, que pudiera considerarse nulo, sino un verdadero resurgimiento que saliera desde las entrañas de un ser, desde despertar ese Dios interior y conectarse en unicidad con un Creador. Y de esta manera las futuras generaciones realmente notarían esa estimulación y actuarían de acuerdo a los mandamientos que Dios nos dio. Y entonces, como dioses, tendrían la oportunidad de ser poseedores de un maravilloso poder que haría o daría paso a la dignificación del ser humano. Supongamos que esta meditación nos da paso a nuestra propia dignificación. ¿Qué es la dignificación? Sino el volver a retomar esa esencia de amor que Dios nos concedió al darnos la ejemplificación clara sobre una materia o dentro de una materia, para que de esta manera como dioses actuaríamos, pero como portadores de un cuerpo físico que haría de esta maravillosa tierra realmente el paraíso al cual se refería nuestro querido y amado Jesús. Imagina que todas nuestras ramificaciones ahora reciben esta unicidad, porque nosotros, sin hacer distinción, estamos abrazando al mundo, y de esta manera quizás esas conciencias se estén viendo sobreestimuladas y esas catarsis interiores dejen de ser catarsis, para realmente ellos pudieran hacer uso de ese catarsis para despertar sus conciencias y decidir que es el momento que ellos inicien su propia búsqueda. Quizás nosotros podamos ser coadyuvantes para que ellos inicien una búsqueda breve, porque de alguna manera estamos siendo ejemplos de que cuando un ser humano realmente se determina a crecer, ese ser humano puede hacerlo siempre y cuando use la energía del amor como su estandarte o su bandera. Digámosle a Dios gracias, inhalando y conteniendo la respiración. Imagina que es así, que todas las ramificaciones están ahora recibiendo esta unicidad y el poder que Dios a través de esta maravillosa conexión nos está concediendo. ¿Qué beneficios tenemos nosotros con esta integración en unicidad? Seguramente nuestras células se han desprendido absoluta y totalmente de todas esas teorías, y de alguna manera hemos usado o transmutado esas vivencias específicamente de nuestra niñez para usarlas a nuestras futuras generaciones, pero no como una teoría negativa, sino como una teoría que nos impulsó a decidir en qué momento nosotros seríamos las generaciones del cambio. En este momento nosotros nos sentimos incluidas en la generación del cambio, y entonces nuestro cuerpo realmente tiene y obtiene un beneficio maravilloso y exponencial. Digámosle a Dios gracias, inhalando y conteniendo la respiración.
ser líder generacional o ser el parteaguas de la generación del cambio realmente es algo de lo cual nosotros debiéramos de sentirnos orgullosas. Imagina que ahora nuestros hijos en línea directa reciben este maravilloso beneficio y cualquier acción negativa que sobre la educación nosotros pudimos haberles infiltrado se transmutará en ellos ahora mismo en una experiencia de la cual ellos de manera concienzuda deberán sacudirse para que de esta forma nosotros podamos ser para ellos la ejemplificación clara de un parteaguas de una generación que realmente transformó las futuras generaciones, generaciones que están por venir y que seguramente están recibiendo como esencias de alma esta maravillosa unicidad y pudiéramos determinar que nosotros hemos contribuido real y fielmente a la transformación del mundo. Gracias, Padre, por lo que nos das, nos concedes y nos otorgas. Gracias porque eres en nuestro ser el cambio, la transformación. Gracias porque ahora nos has liberado y has señalado nuestros tiempos de niñez como la ejemplificación clara o el impulso que necesitábamos para transformar nuestra vida, y ahora esas experiencias se convierten en experiencias realmente positivas para nosotros, y es con esto que nosotros ahora a nuestros padres y a nuestras líneas generacionales anteriores les mencionamos una honra especial. Hágase, Padre, tu voluntad en los cielos y en la tierra.